ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, vuestro espacio dedicado a las consultas que ustedes nos envían a través de nuestras diferentes vías abiertas para hacernos llegar sus dudas, este espacio abierto para, digamos, tratar los temas de fiqh, los temas de jurisprudencia islámica. Para ello, para explicar y aclarar esos conceptos y también responder a todas las preguntas que ustedes nos plantean, tengo el placer de tener, como todas las semanas conmigo, a mi derecha a Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Suddad al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y a vosotros os recuerdo las vías que tienen para hacernos llegar las preguntas, empezando por el número de teléfono, que es el siguiente. Es el 911 7302 51, 911 7302 51. Enseguida os lo van a poner aquí y aparecerá durante la duración de todo el programa, inshallah. Y también tienen otras vías para hacernos llegar sus dudas y sus preguntas por escrito. Tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Twitter, de Facebook, tanto del canal como del programa Consultas Islámicas, que lo pueden buscar fácilmente en Facebook. También tienen el servicio de mensajería SMS, que también nos pueden enviar un mensaje con cualquier pregunta, comentario, que es al número 25588, 25588, nos ponen CTV seguido de espacio y su pregunta. Inshallah, vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos han llegado a través de lo que llevamos de semana. Y empezamos con algunas preguntas que tienen que ver con el Ramadán, inshallah. Un hermano que se llama Najim nos dice lo siguiente: quería saber si su hermana pequeña nos dice Ummu Fátima nos dice lo siguiente, nos dice: Bismillah, assalamu alaikum. Hermanos, una pregunta, si sube a un taxi, nos dice, y está mojado de algo, ¿debo tomarlo como najis? Vamos a empezar con esta pregunta porque me pareció un poco me llamó la atención, más que nada, porque si uno sube a un taxi y lo encuentra algo, un líquido o tal, si dice que debe asumir que es najis, que es, digamos, como impuro, sí. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. El tema de la pureza y las impurezas es algo muy importante en nuestra religión islámica, pues al subir al taxi encontrando con algo, pues como ha explicado el hermano, pues en este caso, sin saber lo que es, pues lo mejor sería preguntar al dueño del taxi, teniendo siempre pues las condiciones, según las respuestas que le dan, pues el hermano debe tomar sus, digamos, lo que le corresponde. Si es cosas impuras de lo que había ahí, pues el hermano no debe sentarse ahí. Muy bien, Barakallahu Fik, que también nos han llegado mensajes a través de el servicio de mensajería, un mensaje que nos dice una chica que tiene asma, está enferma de asma, y nos dice que si tomarse el aerosol durante el Ramadán rompe su ayuno, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Respecto a los inhaladores o los aerosoles antiasma, la opinión más sólida, digamos, y más constatada, que no llegan a anular el ayuno. Los puede utilizar perfectamente porque son sustancias muy mínimas, realmente no se ingiere a través del esófago, sino van, digamos, a las vías respiratorias, y aparte esa cantidad es muy pequeña, prácticamente
prácticamente que no se puede percibir y son dosis micrográmicas, por lo tanto no afectan el ayuno. Si toma algún otro tipo de tratamiento vía oral como pastillas, etcétera, eso sí que afectaría, pero si son aerosoles, los inhaladores, antiasma, etcétera, esos no anulan el ayuno, bi'idhnillah. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a una llamada. Tenemos con nosotros al hermano Adama desde Bilbao. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Adelante, hermano. Sí, mira, mi pregunta es, como los potitos que venden en los supermercados, Sí. que tiene carne y pollo, Sí, para los niños quería saber halal o no. sí, se refiere a las papillas para bebés, ¿no? Potitos. Sí, Sí. de carne y de pollo. Vale, muy bien, barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta que tiene? Oh, gracias, gracias. Muy bien, barakallahu fik. Gracias por el programa también. Gracias a usted por seguirnos. Salamu alaikum. Bueno, algunos productos de niños, de bebés, pues contienen carne o trazas de carne de pollo, de carne de vacuno. ¿Qué podemos decir al respecto? Según la opinión que aprueba, digamos, el consumo de la carne de la gente del libro, que es la que adopto yo personalmente, mientras sea la carne vacuno, carne, digamos, ovina o de pollo, mientras no sea una carne ilícita para nosotros y tengamos la certeza de que ese preparado no contiene ninguna sustancia prohibida ni que sea algún aditivo porcino o que lleve alcohol, en principio, inshallah, según la opinión que aprueba el consumo de esa carne, se puede utilizar, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik. Otra pregunta que nos llega a través de los mensajes SMS nos dice, ¿las donaciones de sangre, se puede donar sangre a personas de cualquier confesión, no tiene que ser específicamente a personas de confesión musulmana? Pues ayer mismo hemos dedicado todo un capítulo de Majalis al tema de donación de sangre. Y ahí se ha dejado claro que, según la aliyah de Surat al-Ma'idah del capítulo 5, Allah subhanahu habló de un alma, de un ser humano, sin especificar la religión, ni raza, ni grupo étnico. Man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Un ser humano. Dar vida, en este caso, donar sangre, es como si hubiera salvado. Incluso nuestros sabios contemporáneos actuales han tratado el tema de donar sangre como fardu kifaya, como una obligación comunitaria. Sí. Esto es tan importante. Si nadie lo hace dentro de la comunidad, pues, ¿no? Recibimos pecados. Exactamente, el conjunto de la comunidad musulmana. Y el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dhi kabidin ratbatin ajr, en todo ser humano, ser vivo, pues Allah, incluso los animales, correcto. Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa, es una obra de caridad. En este caso, pues suponemos la pregunta, si el hermano le hace falta sangre a la hora de estar en el hospital, va a preguntar... No distingue quién es el donador. Exactamente, y por eso yo creo que hay que donar sangre, sobre todo para dar una imagen tan cívica de nuestra amada y querida religión islámica. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a una llamada. La hermana Mariam de Madrid. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam. Mire, yo quería hacer una pregunta, porque estamos en el mes de Shabán. Sí. Y quería saber cuáles eran los días más recomendables para hacer el ayuno. Para hacer el ayuno, inshallah. Sí. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Felicitarles por el programa. Gracias. Assalamu alaikum. Bueno, acerca del mes de Shaban, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Qué le podemos contestar, hermano? No hay días específicos en Sha'ban que tienen una virtud por encima de los otros, sino todo el mes de Sha'ban. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dedicaba al ayuno en gran parte de este mes sagrado. Prácticamente ayunaba casi todo el mes, por eso los sahaba se habían preguntado por el porqué y les había informado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que es un mes muy importante que la gente suele descuidar por estar entre dos meses importantes y al mismo tiempo es un mes en el cual se le exponen las obras a Allah subhanahu wa ta'ala, se le elevan las obras de sus siervos a Allah subhanahu wa ta'ala, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba y quería estar en ayuno
durante, digamos, este mes. No hay un día señalado en sí específico para el ayuno. Sí hay una noche muy destacada que viene mencionada en varios hadices, que es la noche del 15, pero no hay que dedicar en ella ninguna práctica en especial, sino es una noche para hacer el dua, para pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala perdona a todos los siervos, salvo a dos, a los que le asocian copartícipes, a los paganos, politeístas, y a los que están enemistados con sus propios hermanos. Pero todos los días de Sha'ban sería muy recomendable ayunarlos. Hay un debate entre nuestros sabios en si ayunar después del 15 o no, según un hadith que algunos lo consideran auténtico y otros no. El resumen, para aquellas personas que les puede debilitar el ayuno en los últimos días de Sha'ban, es preferible que lo dejen y que empiecen, inshallah ta'ala, el Ramadán con muchísima más energía. Y para aquellas personas que no les va a debilitar el ayuno, pueden ayunar prácticamente la mayoría de la parte del mes de Sha'ban y no todo el mes entero. Barakallahu Fik, una pregunta que nos llegó por SMS nos dice una persona cristiana, se identifica como cristiana, dice que sigue mucho nuestro canal y específicamente este programa y le gusta bastante y está interesado en saber más del Islam, pero nos pregunta qué dice el Islam de dos cosas, la música rock and roll y los tatuajes. Pues felicito al hermano que nos está siguiendo, pues la verdad hay que agradecerle. A la música en general, el Islam pues ha puesto, digamos, su concepto. La música en sí... Lo hemos tratado una vez con exactamente. La música en sí, el Islam pues pregunta, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo vamos a utilizar esta música? La música en sí misma quizás es inocente. El problema es cómo el ser humano lo va a utilizar y qué mensaje quiere transmitir. Si esta música es para transmitir mensajes, por ejemplo, los hard metal o los heavy rock, pues satánicos incluso, pues el Islam está totalmente en contra. Y en este caso, la música rock, con toda la historia de los años 60 y sus conceptos y sus valores, son totalmente contra el Islam. No solamente el Islam, hasta los cristianos. Sus valores de una cultura material, de valores, digamos, del ser humano como animal sexual, en este caso, no solamente el Islam. Cualquier persona con sentido común pues, va a criticar y va a tener quizás una actitud contra este tipo de música. Sí. Una música con buenas letras, con buenas melodías, según la opinión de ciertos sabios, pues está permitida. Otros que también hay que respetar tienen otra opinión totalmente contra cualquier tipo de música. Sí. ¿Y la segunda pregunta qué era? Sí, acerca de los tatuajes. De los tatuajes ya lo hemos dejado muy claro, el hadith Abdullah ibn Mas'ud auténtico en el Bukhari o Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala ha maldecido a dos tipos, a quien hacen los tatuajes y a quien se le hacen los dos. Las dos personas que intervienen el tatuaje es contra, digamos, la filosofía islámica de mantener una personalidad islámica pues digna. Y también la disposición en la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado también, ¿no? Exactamente, y este tipo de bellezas o de estas cosas, según unos patrones de la cultura material de consumo, el Islam está totalmente en contra. Bien, algo que añadir, hermano. Además, los tatuajes, llegada a una edad, pues pierden su atractivo porque la piel ya no tiene esa elasticidad. Digamos, vamos a pasar a una pregunta muy interesante, aunque la voy a contestar yo porque es muy breve. Un hermano que nos pregunta por SMS nos dice dónde puede obtener el libro de Martin Lings acerca de la vida del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Martin Lings es un escritor estadounidense, si no me equivoco, inglés, perdón, y su biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam fue traducida al español a un compañero o ex compañero de esta casa por Gonzalo Algora, que Allah subhanahu wa ta'ala lo cuide y lo guarde, y este libro lo puede obtener en cualquier librería, en cualquier y es de la casa Hyperion, es decir, de la editorial Hyperion, es decir, está en PDF, en internet, lo puede buscar perfectamente y es una lectura bastante aconsejable porque es una visión muy profunda, muy buena de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pasando a otro tema que nos ha llegado por SMS, y te lo planteo a ti, hermano Mohammed Said, porque está, digamos, relacionado con los ingredientes de algunos
alimentos. Nos dicen el alcohol etílico que figura como ingrediente de algunas masas, etcétera. No sé si nos puedes decir si es halal o es haram. Si es un ingrediente, pues sería ilícito, ¿no? Si forma parte de la composición y tiene una proporción importante, habría que evitar ese tipo de productos. Pero si hablamos de aditivos, realmente representa algo muy diminutivo, muy mínimo en la composición. Tenemos el concepto de lo que se denomina en el fiqh al-istihala, la transformación química, sobre todo si ese tipo de aditivos se utilizan como conservantes y una vez que tiene contacto ese producto con el aire, por ejemplo, se evapora, digamos, esa sustancia alcohólica o otra sustancia que es conservante, estaríamos hablando de otra cosa. Pero si ese ingrediente forma parte de la composición, habría que evitar ese tipo de productos. A menos que sea en un porcentaje muy... Hay que diferenciar entre ingredientes y aditivos. Si forma parte, si un componente de lo que es la base, la forma del producto, sea un componente porcino, un componente alcohólico, hay que evitar cualquier tipo de productos que lo contengan. Si estamos hablando de aditivos, estamos hablando de, digamos, una transformación química y estamos hablando de una cantidad muy mínima que a la hora de mezclarse, digamos, esa parte mínima con la parte impura, con la parte pura, deja de tener ese efecto jurídico. Y también la transformación química, una sustancia que igual su nombre en realidad es algo en origen es considerado impuro, pero al transformarse químicamente se considera válido, inshallah. Tener en cuenta esos dos conceptos y diferenciar bien entre ellos, ¿no? Ingrediente es que forma parte, hay que evitarlo. Si es aditivo, hay quien lo considera que es válido y hay quien no. Muy bien, son términos y diferencias muy a tener en cuenta en este sentido. Vamos a dar paso a una llamada de la hermana Fátima desde Tarragona. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Primero quería dar la enhorabuena por el programa. Barakallahu fik, gracias. Y la primera pregunta es que mi madre es diabética. Sí. Ella se pincha insulina, también tiene algo de colesterol y la tensión alta. Y ella hace Ramadán, porque ella se encuentra bien y en su estado físico se siente bien. Pero hay gente que le dice que no debería hacerlo, y otros que le dicen que sí. Sí. ¿Con gente usted se refiere a médicos o simplemente a conocidos? No, simplemente conocidos. Es decir, gente que habla por hablar y dice, no, es que no debías hacer Ramadán porque te pinchas insulina. Sí. Y ella a veces tiene alguna bajada, pero raramente tiene una bajada. Y los días que tiene alguna bajada, pues ella rompe el ayuno y come. Muy bien. Inshallah, enseguida plantearemos su pregunta. Una pregunta. Hermano, ¿su madre cuando tiene bajadas las puede regular solamente con la insulina o debe de comer? No, debe de comer. Vale. Porque no es que sean subidas, sea regular con las subidas sí, pero con las bajadas debe de comer. ¿Toma algún otro medicamento vía oral, pastillas, aparte de la insulina? Sí. Toma vía oral, pastillas también para el azúcar, sí. Vale. Muy bien, barakallahu fik, hermana. ¿Alguna otra pregunta que tenía o solo esta? Sí, tengo otra pregunta, que yo tengo un niño de 9 años. Un niño de 9 años, ¿no? Sí, que físicamente es alto, fuerte. Sí. Y quería saber si puede hacer el ayuno o no, porque hay gente que me dice, no, que es pequeño porque tiene 9 años. Y otros que me dicen, tiene 9 años, pero físicamente está bien. Muy bien. Pues enseguida le contestamos. Barakallahu fik, hermana. Salam alaikum. Vale, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Salam alaikum. Adiós. Bueno, dos preguntas acerca de su madre que tiene problemas de diabetes. No sé si prefieres que te lo plantee a ti o te da igual. Sí, te lo planteo a ti. Entonces, hermano Taufik, su madre tiene problemas de diabetes y ¿qué le podemos decir? Tiene que hacer... Hay que tener en cuenta que no es un consejo que ha recibido de un médico, simplemente gente que le dice, que algunos le dicen que debe hacerlo, otros no. ¿Qué le aconsejamos nosotros de aquí? Las cosas de medicinas, esas cosas... Sí, por eso Son dos conceptos. Una de las condiciones del Islam, una de las condiciones que ha puesto el Islam para el ayuno, para Som, es la istita'a, es la capacidad. Y la capacidad, pues normalmente la misma persona
quien debe saber si es capaz de hacer el Ramadán o no, pero también se consulta la opinión decisiva de los expertos, en este caso los médicos jurados, preferible musulmanes. Si no cualquier médico jurado. Si ellos determinan que el ayuno afecta de una manera negativa al estado de salud, pues esta mujer está exenta de ayunar y siempre, alhamdulillah, tiene el permiso de Allah subhanahu de compensar estos días. Si ella se va a curar de un tiempo, pues después, no sé de cuánto tiempo, antes de llegar al próximo Ramadán, pues debe recuperar y compensar estos días. Y si tiene una enfermedad crónica, que es, supongo, el caso de esta mujer, pues tiene la otra salida, que es el fidia. Y el fidia más o menos son unos 5 euros por día. Sí. ¿Algo que añadir, hermano? Corregirle un concepto a los hermanos que muchas veces se sienten como responsables, ¿no? Hermanos que tienen una enfermedad crónica y deben de tomar un medicamento o un tratamiento determinado durante todo el año. Se sienten culpables, ¿no? De que no, ¿cómo voy a faltar a un precepto tan importante? Y tienen que saber que aquel hermano o aquella hermana que está en unas condiciones físicas que no le permiten ayunar y que tiene la opinión de los médicos y necesita un tratamiento y aún así ayuna, está cometiendo un pecado. Está infringiendo, digamos, un precepto tan importante que es preservar la vida humana, que está por encima. Allah subhanahu wa ta'ala no pretende a través del ayuno que nosotros nos dañemos el cuerpo, ni que nos castiguemos, ni que suframos. Allah subhanahu wa ta'ala no le hace falta eso. Y las personas que, alhamdulillah, no pueden hacerlo por alguna excusa jurídica, están adorando a Allah subhanahu wa ta'ala a través de los permisos que les han dado. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ama que se tengan en cuenta y que se practiquen sus permisos como le gusta y ama que se practiquen sus órdenes y sus preceptos. Y los hermanos que dejan de ayunar están dando la fidia y esa fidia es una sadaqa, se van a beneficiar otras personas y se ayunan contradiciendo, digamos, la opinión de los médicos y afectando su salud, en vez de llevar hasanat, están incurriendo en una falta. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Sahih, que cuando vio una multitud, cuando estaba de viaje en multitud, en torno a uno de los sahaba que se había desmayado por haber ayunado por encima de sus capacidades, dijo: "Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar". La piedad no consiste en ayunar durante el viaje. Eso es para una persona sana, que si le va a debilitar y le va a afectar el ayuno, no debe ayunarlo. ¿Qué decir de las personas que son enfermos crónicos, enfermedades serias, que deben de tomar un tratamiento y deben de seguir los consejos médicos? Los hermanos que no están en una situación tan crítica, sí que deben de hacer un esfuerzo y mejor que digamos, aguanten ese sufrimiento para llegar a la recompensa. Pero si están con enfermedades serias, deben de tenerlo en cuenta y no ayunar. En cuanto a la segunda pregunta relacionada con su hijo de 9 años, ella dice que está en una condición física bastante buena para hacer Ramadán, pero ¿es realmente aconsejable que un niño de 9 años haga todo el Ramadán o qué le decimos? De una manera didáctica, educativa, sí es aconsejable pues que, digamos, se entrenan, no a nivel de obligatorio. La obligación ya sabemos que, alhamdulillah, a partir de taklif, de la edad de la responsabilidad legal, cuando pues el niño o niña llega a su pubertad sexual. Pero el Bukhari Muslim nos cuenta en un bello hadith que las mujeres del Ansar pues entrenaban a sus hijos desde una edad temprana de cómo aprender el ayuno, incluso con juguetes y para entretenerlos. Y siempre hay que respetar pues la opinión de los médicos en este caso, su edad, su estado de salud, teniendo en cuenta que este año Ramadán cae en un mes que sabemos el día más largo y el clima más caluroso. Sí. Hay que pues animar a nuestros hijos que aprendan el ayuno, pero teniendo en cuenta su estado de salud. Muy bien, voy a plantearos un par de preguntas que nos llegan también por SMS. Un hermano que se llama Ismail nos dice que su padre padece de leucemia, ¿no? Y el mes de Ramadán solo había ayunado los últimos 5 días y los demás días no pudo debido a que estaba bajo tratamiento y esos días pagó lo que es el fidia, ¿no? El dinero que tenía que pagar, pero ahora se pregunta que si tiene que devolver los días que no ha ayunado, es decir, ayunarlos de nuevo, porque dice que está mejor de salud actualmente.
En su momento, cuando él sacó la fidia, la sacó con, digamos, teniendo en cuenta su estado actual en ese momento. Sí. La leucemia sabemos que es una enfermedad muy crítica y muy, digamos, muy seria. Sí. Y suelen ser, digamos, enfermedades crónicas que precisan de un tratamiento muy largo, ¿no? Y en su momento actuó bien. Entonces, su dhimma, ¿no?, su responsabilidad está exenta de cualquier carga jurídica. Cuando le tocaba hacer el ayuno no lo podía hacer, digamos, las previsiones que tenía él de su estado de salud eran, digamos, el pronóstico era una enfermedad crónica, lo que hizo es sacar la fidia. Que Allah subhanahu wa ta'ala le ha bendecido con una nueva salud y que ha mejorado su estado de salud, ahora no debe recuperar esos días, sino ya es otra nueva cuenta. Los días ahora de Ramadán lo debe de hacer y si falta algunos días, si está bien de salud, los recupera ayunando y no pagando la fidia. Muy bien, la segunda pregunta del hermano Ismail es acerca de su hermana, que nos dice que estará embarazada durante el mes de Ramadán, en este Ramadán ya está embarazada, y se pregunta que si puede hacer Ramadán o no, y también esta pregunta la conecto con otra que nos llegó hace unos días de una hermana llamada Zainab, que nos dice: Assalamu alaikum, tengo una amiga que está embarazada de 4 meses y medio y quiere saber si tiene que ayunar en Ramadán. Estas dos preguntas están bastante relacionadas. Ayunar por ayunar, todos debemos ayunar. Sí. Luego hay que ver las condiciones. Si reunimos las condiciones y los requisitos de una de estas condiciones es la capacidad. Sí. La hermana, pues ella misma, pues debe saber si su estado le permite ayunar. Incluso puede también tener la opinión de los expertos, en el caso los médicos. Y los sabios también han dado algo que es muy importante, que hay que respetar digamos, el estado de la mujer y hay que tener en cuenta también el estado del feto. Esto también el Islam lo tiene en cuenta. Son dos cosas y de ahí la opinión de los médicos, y ella misma también pues, debe valorar su estado de salud. Siempre, como ha dicho el hermano Muhammad, pues tenemos el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, igual que las cosas que Allah nos ha ordenado. Igual por igual. Y los hermanos y las hermanas deben entender este concepto. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala las cosas obligatorias, igual de la misma manera adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala los permisos y los rojas. Barakallahu fik, les recuerdo a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono. Si quieren preguntarnos algo, es el 911 73 02 51. Vamos a seguir con una pregunta que nos llega de un hermano. Nos dice: Assalamu alaikum, mi pregunta es la siguiente. El año pasado fui a Mauritania a hacer unos documentos y yo padezco de migrañas y mi tía me llevó a la casa de un hombre que supuestamente hacía cosas para que la gente se cure, un curandero, hablando, digamos, resumiendo. Me leyó, en una perla algo del Corán y me dio un poco de arena en un vaso, etcétera, etcétera. Y me dijo que colgara en mi garganta la perla y la arena la tomara con agua que me curaría. Nos dice, pero sigo con los mismos dolores. Mi duda es que si eso es shirk billah, es decir, asociar a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala, o está permitido en el Islam. Según lo que nos cuenta, esto no tiene ningún fundamento islámico, ninguna base. No hemos leído esto ni en el Sagrado Corán, ni en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni en los hechos de los sahaba. Ar-ruqya, lo que es, digamos, no sé cómo traducirlo, ¿no? Las súplicas que se hacen. Las súplicas que se hacen para, digamos, hacer la cura en caso de enfermedad, de mal de ojo, de algún que otro impedimento de salud, etcétera. Tiene que tener 3 requisitos. El primero, que sea acorde o que se utilice en ella la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, sus nombres y sus atributos y lo que se narró del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras si salen esas súplicas y esos dichos y esos cánticos, ¿no? que utilizan algunos curanderos de ese marco del Corán, de los nombres de Allah, de los atributos de Allah y de lo que nos narraron los sahaba de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es una ruqya. Y segundo, tiene que ser en árabe, inteligible, sí, algo que se entienda, sí. Que no sean, digamos, talasem, que no sean una especie de códigos, y luego que no se piense y no se crea que esas súplicas en sí pueden beneficiar
beneficiar o no, sino es a través de Allah subhanahu wa ta'ala, a través de la baraka y a través del permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Si sale de ese marco, todo lo demás entra en la hechicería, entra en la brujería, que debemos de alejarnos totalmente de ello porque caemos seguramente en el shirk. Si el hermano lo ha hecho por ignorancia y desconocimiento, que pida perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, que haga tauba y que nunca recurra ni a además, arena ni a perlas. Además nos dice que después de este tratamiento se sigue sintiendo igual. Pues, por supuesto que sí. El profeta Sallallahu dice que aquel que sufra de una enfermedad debe buscar el tratamiento. Y ruqya la puede hacer cualquier musulmán. ¿Por qué? Porque la base de ruqya es la palabra de Allah, y la palabra de Allah en mi boca y en la tuya, en la boca de Tawfiq, en la boca de cualquier musulmán o musulmana va a tener el mismo efecto, porque la cura está en la palabra de Allah, no en la persona que lo hace. Entonces, pensar digamos, que algunas personas son santas y que tienen una bendición por encima, podemos ir a personas virtuosas, rectas, reconocidas por su salah y por su rectitud, porque vamos a estar libres de caer, digamos, en la brujería y en los farsantes, digamos. Pero cualquier persona, cualquier musulmán que tiene una fe y que se refugia en Allah subhanahu wa ta'ala y pronuncia esas palabras refugiándose y encomendándose en la gracia de Allah y en la bendición de Allah, pueden surtir efecto y pueden que no. Exacto, y a lo que me refiero yo es que además de la ruqya y además de invocar a Allah subhanahu wa ta'ala, hay que buscar también vías de tratamientos, sí, digamos, que entra dentro del aspecto del tadawi, ¿no? Que no siempre, no todas las enfermedades, sí, la palabra de Allah contiene una cura, pero una de las causas y una de las vías que a través de la cual adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala es buscar la cura en otras vías, a través de la medicina, a través de los fármacos, a través de la fitoterapia, etcétera. Cualquier medio que nos pueda aportar un tratamiento, bienvenido sea. Hermano Tawfiq, te planteo dos preguntas. ¿Cuál es una hermana llamada Salma nos dice lo siguiente: ¿cuál es el juicio de quien bebe el alcohol y solo lo deja 40 días antes de Ramadán y luego vuelve a beberlo después de Ramadán? ¿Es válido su ayuno? Y nos dice gracias por el programa. ¿Qué podemos decir? Yo preguntaría de otro modo, ¿cuál es el juicio que tiene el alcohol en el Islam? ¿No? Sí. De esto yo creo que ya clarísimo será la respuesta. El alcohol es haram, prohibido de una manera total, unánime, por aliyas, por varios ahadices, incluso está considerado como pecados capitales. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha maldecido el alcohol más de 10 personas. En este caso hay una cultura, ya le hemos explicado en otro capítulo, pues la verdad arraigada en nuestra cultura popular, entre comillas, no tiene nada que ver con la cultura verdadera islámica, que beber el alcohol como si el alcohol fuera halal y solamente antes de llegar Ramadán por 40 días, y no sé por qué, a 40 días, cuarentena, es una... Pues sí, desde los faraones hasta hadiths que mostró el hermano Muhammad Said que no tenían ningún valor, digamos, de autenticidad. Pues los hermanos deben recapacitar y hacer tauba, que el alcohol es haram, haram, haram y mucho más haram y prohibido en estos meses sagrados e importantes. Hay un aspecto aquí relacionado, que hay algunos hermanos que confunden un hadith que está en otro contexto, ¿no? El contexto de aquella persona que bebe el alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala no le acepta los rezos de 40 días, que es un hadith narrado en el Sunan. Sí. Pero aquí no tiene nada que ver con el ayuno, ni se refiere a que durante los 40 días pues uno se purifica de lo que haya tomado. No. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrado en Sunan Tirmidhi y en otras obras de diferentes maneras, que aquella persona que bebe el alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala no le acepta los rezos durante 40 días. Si pide perdón, Allah subhanahu wa ta'ala se lo acepta, pero si vuelve a la cuarta vez, Allah subhanahu wa ta'ala no le acepta ese perdón y el día del juicio final será castigado. Entonces, el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala no acepte la oración de quien haya bebido alcohol y de quien se haya emborrachado, no tiene nada que ver con el ayuno. Ella también nos pregunta si es válido su ayuno. No obstante, hacer una diferencia entre la validez del ayuno y la aceptación del ayuno, sea aceptable, ¿no? Incluso los sabios en el hadith de que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta rezo de quien bebe el alcohol durante 40 días, no significa que esa persona debe de abandonar los rezos los 40 días, debe de rezar, pero que Allah subhanahu wa ta'ala no se lo acepte no le exima de la responsabilidad, de la obligatoriedad. Sí, el ayuno debe de hacerlo y inshallah sea la vía o la puerta o el camino a través del cual abandona esos malos hábitos y abandona esos
pecados capitales. Sí. El ayuno es uno de los pilares, debe de hacerlo inshallah ta'ala, y si Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto la prueba de que digamos, consuma el alcohol, que lo abandone, porque el alcohol es haram, tanto en Ramadán, 40 días antes o 40 días después, siempre es haram el alcohol y no debemos acercarnos ni siquiera a él. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a una llamada de la hermana Ilham desde Barcelona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Felicidades por el programa. Gracias. Porque es de gran utilidad para todas las personas que no sabemos leer árabe. Barakallahu fik. Tenía una pregunta, y es que llevo unos meses un poco mal. Bueno, estoy mala físicamente y los médicos no acaban de saber realmente de qué es. Entonces, yo aparte de salat y rezar todo esto, me gustaría que me dierais algún consejo porque estoy muy agobiada. Sí. Si pudiera hacer algo para estar mejor. Cuando dice que está mal físicamente, ¿a qué se refiere? ¿Alguna enfermedad en concreto? Sí, bueno, no saben si se sospecha que a lo mejor tengo Parkinson. Lo que pasa es que todavía no se sabe con certeza y estoy a la espera de hacerme más pruebas. Muy bien, pues que Allah subhanahu wa ta'ala te cure, inshallah. Enseguida, inshallah, le contestamos. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Bueno, hermano Tawfiq, la hermana Ilham no se siente bien, digamos, también, además de no sentirse bien físicamente, también espiritualmente, digamos, está un poco agobiada, etc. Además de rezar, hacer el Corán, ¿qué puede hacer, inshallah? Según nuestra aqida y nuestras creencias, el musulmán o la musulmana, pues creemos en el qada o el qadar, en el decreto divino y en la predestinación de Allah subhanahu wa ta'ala, en lo agradable y lo desagradable. Esto es primordial para la hermana, tener plena fe en las decisiones de Allah subhanahu wa ta'ala y todo lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala, bienvenido. Dos, pues supongo en el estado anímico que ella se encuentra, todavía esperando pues análisis y resultados de los médicos, esto afecta a estar un poco preocupado. A la expectativa. Exactamente. Pero siempre el musulmán, alhamdulillah, pues aceptando el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que hacer dos cosas. Una, que es la vía, digamos, médica, debe pues hacer sus análisis y debe pues seguir su tratamiento con los médicos. Y dos, es la vía espiritual, haciendo dua, pidiendo la cura de Allah subhanahu wa ta'ala, estando pues en plena relación con Allah subhanahu wa ta'ala, recitando el Corán, haciendo dhikr en todos los momentos y sobre todo en el momento de sujud, cuando más estemos cercanos de Allah subhanahu wa ta'ala, que hable, que dialogue con Allah subhanahu wa ta'ala, que inshallah pues está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y Allah subhanahu wa ta'ala pues contesta siempre a todo aquel que se le dirige y le invoca, inshallah. Pues aconsejarle a la hermana, inshallah ta'ala, que tenga en cuenta dos vías. Ahora ella tiene, digamos, o está en un proceso de un diagnóstico, que se tranquilice. Alhamdulillah, todas las enfermedades tienen una cura y esa es una creencia. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yunzil da'an illa wa anzala lahu dawa, alimahu man alimahu, jahilahu man jahila. Cualquier enfermedad tiene una cura. Es un hadith del profeta. Es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En su caso es una enfermedad también que, aunque se lo diagnostican, que esperemos que no, inshallah ta'ala, también hay medicamentos hoy en día y hay tratamientos que uno puede, digamos, sobrevivir con las dificultades que pueda representar, y tiene la vía, inshallah ta'ala, shara'ía, que refugiarse en Allah a través del rezo, a través del ayuno, que sepa que ya estamos a las puertas de Ramadán, y antes de que llegue Ramadán que haga el ayuno. El ayunante, cuando rompe su ayuno, tiene una súplica que Allah subhanahu wa ta'ala ciertamente le responde, tiene el dhikr, tiene las súplicas, tiene el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ciertamente los corazones se apaciguan y se sosiegan con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene dua al-karb, que se refugia en los nombres de Allah, que haga dua, y Allah subhanahu wa ta'ala es todopoderoso y puede cambiar su estado anímico y su estado físico, inshallah ta'ala. Que no se preocupe, que son pruebas que todos pasamos en esta vida, y inshallah ta'ala puede superarlas, y bi'idhnillah que no sea nada. Desde aquí le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que la cure y que no sea nada importante. Y además todos pasamos por unas ciertas pruebas en la vida. Todos, no hay ningún ser humano que no tenga ninguna... Exacto, con la salud, con la familia, con el estado económico, con el estado, digamos, anímico de todas las personas. La vida no sería vida sin pruebas, así que Allah subhanahu wa ta'ala te dé fuerzas, inshallah. Vamos a pasar con una pregunta, inshallah. Una hermana, Lubna, nos dice lo siguiente, nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, les felicito por el programa. Soy una mujer casada con 3 hijos e intento
practicar lo mejor que puedo los pilares del Islam. En cambio, mi marido, desde que tenía 7 años, no ha vuelto a rezar, nunca ayuna excepto en el Ramadán, etc. Están en una situación económica bastante dura. Nos dice que reciben una prestación con la cual apenas dan abasto con el alquiler, etc. Y su marido claramente se dedica a, digamos, comerciar con sustancias ilícitas, nos dice. Entonces, nos dice trabajar y por otra parte no me deja trabajar a pesar de que he encontrado alguna que otra oferta en residencias de ancianos o de limpieza. Yo obedezco a mi marido como manda Allah subhanahu wa ta'ala, pero por otra parte yo y mis hijos nos alimentamos del haram. ¿Qué puedo hacer en esta situación, hermanos? Pues la verdad que la hermana se encuentra en una situación bastante delicada y complicada. El hermano en este caso, pues a quién debemos dirigir quizás nuestras palabras más que a la hermana. Pues el hermano, sabiendo que está trabajando en un trabajo haram, vendiendo cosas ilícitas haram y dando de comer a su propia familia, debe tener en cuenta el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Ayyuma lahmin nabita min suht fannaru awla bih. Todo aquel que se alimenta de algo haram, pues su morada estará en el infierno. Sí. Más o menos. El lugar más digno de que exactamente. esté. Sí. Y además sabiendo que está trabajando en algo y alimentando su propia familia, yo creo que el hermano debe recapacitar. Delitos. Si alguien comete un pecado, pues el Islam tiene un discurso severo, pero pasando quizás a segundas o a terceras personas, el castigo quizás se duplica y se multiplica bastante. Hay que dice que hay que proteger a uno mismo y a la familia de exactamente. Ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Oh creyentes, debes proteger a vosotros mismos y a vuestras familias. ¿De qué? Pues del infierno. Sí. Y en este caso yo creo que el hermano se está cometiendo algo gravísimo y debe recapacitar y haciendo tauba lo más urgente y buscar otro quizás sustento halal y ahí Allah le va a abrir todas las puertas de la bendición y la baraka. Lo que está sufriendo esta familia es consecuencia del haram. Sí. Sí. Y la hermana en este caso, teniendo pues una vía que es la última solución o remedio para corregir esto, pues el hermano pues debe hacerle caso. Si él, supongo que siempre con la excusa que no hay otro remedio o no hay otro trabajo, si la hermana ha encontrado un trabajo digno y halal, permitido, lícito, yo creo que es una buena salida. Entre ellos, con el diálogo, pues pueden recuperar todo lo que se han perdido y quizás pues mejorar un poco la situación económica, inshallah. Barakallahu fik. Ahora mismo te paso la misma pregunta, inshallah, hermano Said, pero después de esta llamada, inshallah, la hermana Susana desde Madrid. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermano. Quería hacer 3 preguntas. La primera, he puesto el hijab hace poco y quería saber dónde puedo quitarlo, si con las mujeres dentro de una casa o con mi tío, mi tía, para saber. Sí. La siguiente pregunta, por favor. La segunda pregunta es que cuando estoy sola en casa, estoy haciendo el salat sola con mi hija pequeña, puedo rezar en alto, recitar Surah Al-Fatiha y... Muy bien. La tercera pregunta, pero antes baje por favor el volumen de la televisión porque se está oyendo duplicado. Vale, y la tercera pregunta es que mi marido, bueno, se parece a la pregunta que habéis hecho antes, está trabajando en algo haram, yo siempre estoy discutiendo con él que quiero que lo deja y él me dice que no, que tengo muchas deudas, que no puedo dejarlo ahora, que lo voy a dejar inshallah. Y bueno, yo siempre discuto con él porque tenemos una hija y le estamos dando comida haram y a mí eso me preocupa y lo pido a Dios siempre que lo ayuda para cambiar porque es que es su único fallo, que no quiere cambiar en eso. Y hay una amiga mía me ha dicho que lo dejo, que lo digo a un imán para que lo dejo porque que eso no es una vida, que estás siempre de haram y tu marido no quiere dejarlo. Y otras amigas me dicen que no, que Allah subhanahu wa ta'ala cambia a la gente y que puedo rezar por él para que lo cambie, porque Allah cambia a las personas. Y no sé qué hacer, o si yo tengo, y también saber si tengo yo parte de culpa en ese haram que él está trabajando, que el dinero haram que él trae a casa, porque no sé si tengo yo también esa parte de culpa también de haram o no. Barakallahu fik. ¿Algo que bueno, preguntarle? Gracias por el programa y
de verdad que ayudáis a mucha gente. Muchas gracias. Gracias, hermanas. Bueno, tres preguntas. Una acerca del hijab. Nos dice ante qué personas puede quitarse el hijab. Las personas que son mencionadas en la ley coránica en Surat An-Nur, el capítulo de la luz, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Pueden ser vistas por sus padres, por sus maridos, por los padres de sus maridos, por sus hijos, por los hijos de sus maridos, por sus hermanos, por los hermanos por los hijos de sus hermanos, por los hijos de sus hermanas, por las mujeres y por los niños que no han llegado a una edad de distinción y de, digamos, de tentación y de atracción hacia las mujeres. Todas esas personas que se denominan en el fiqh o en árabe el maharim, las personas que ella no se puede casar con ellos definitivamente, y las mujeres en este caso pueden ver las partes que no son muy íntimas, ¿no? Las partes que son habituales a la hora de descubrirse en casa o en un lugar, en una reunión familiar, etc. Disculpa, ¿dónde está en el Corán? Surat An-Nur. Surat An-Nur, capítulo 24. La Sura 24. Sí, la Sura 24, inshallah, ahí, en alguna traducción de los significados del Corán, inshallah, puede referirse a la Sura de Nur, de la luz, y ahí tiene esa ayah que viene como una lista, un listado de las personas ante las cuales, inshallah, puede usted quitarse su velo, inshallah. La segunda pregunta acerca del rezo en casa, si debe hacerlo alto o bajo, ¿cómo lo hace? Las mujeres en este caso están exentas, pues como ella quiere. Preferible, ¿Exentas de rezar o exentas? No, digamos, rezar en voz alta o en voz baja. En este caso, pues es opcional, aunque yo prefiero pues, que se siga el mismo orden normal y corriente. Los rezos, digamos, en voz alta, sabemos el subh y el isha nocturnos, y los rezos, digamos, silenciosos del día. Es lo mejor, pero las mujeres, las dos opiniones son válidas. Barakallahu fik. En cuanto a la tercera pregunta relacionada con la situación de su marido, que le contestamos. Respecto a esta situación, bueno, los responsables aquí, tanto para el primer caso como el segundo, es el marido claramente. Las mujeres y los niños en este caso no tienen la responsabilidad de que sus maridos estén comercializando con algo ilícito. No son responsables de esos actos, sobre todo cuando ellas están haciendo todo lo posible por activa y pasiva para que dejasen, digamos, esa vía del haram, y no lo están haciendo. Deben de hacer todo lo posible, seguir en ese camino de la exhortación, en ese camino de la advertencia, incluso la amenaza de dejar esa relación, a ver si recapacitan, a ver si retoman el camino. Pero en el caso de que no puedan, en el caso de que no surta efecto, ellas no son responsables, porque no actúan por sí mismas, pero sí, eso es una tercera persona, eso es una segunda persona. Al-haramu la yata'allaqu illa bidhimmatin wahida, ¿no? La ilicitud solamente le compete como responsabilidad a quien lo comete, ¿no? No implica, digamos, salvo si hay una participación y si hay una aprobación. Un cómplice. Sí, claro. Si ellos dependen de su manutención y no tienen ningún tipo de ingreso, pues para ellos es un sustento y la responsabilidad es de sus maridos. Pero eso no quiere decir que se relajen y que se beneficien y que estén a gusto y que aprueben, que se lo tomen a la ligera, incluso que aprueben lo que están haciendo sus maridos. Que hagan todo, que la exhortación, el consejo, el dua, incluso amenazar con que si seguimos en esta relación de esta manera lo vamos a dejar porque no me conviene vivir en el haram, etcétera, y también acudir a la ayuda de otras personas que puedan mediar en ese tipo de situaciones. No cualquier persona, por supuesto. Claro, personas cualificadas y familiares directos que puedan mejorar esa situación. Si no pueden y no tienen otra alternativa, como responsabilidad no les compete a ellas, inshallah ta'ala, y están exentas de esa carga moral. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir? ¿Debería pedir el divorcio esta hermana o tener que sea como una advertencia, siempre con el diálogo, con la buena exhortación, pedir la intermediación de personas, digamos, en este caso, pues sabias y con sabiduría y con experiencia, será lo correcto.
Barakallahu, que vamos a dar paso a una llamada a la hermana Hanan desde Valencia. Salam alaikum. Salam alaikum. Valencia con V, no con P, ¿no? Valencia con V, sí. Barakallahu, salam alaikum. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena. Siempre os dicen lo mismo todos, pero de verdad está muy bien este programa. Gracias, y hacía mucha falta a los musulmanes españoles. Adelante, hermana. Mira, verás, es que sobre el zakat. Sí. Entonces, el otro día estuvisteis hablando sobre el zakat. Tenía dos preguntas, esta es la primera. Sí. Y no me quedó claro una cosa, entonces quería ver que me lo confirmaseis. Verás, yo normalmente el zakat lo pago a lo largo de todo el año, o sea, voy pagando. ¿Sabes? Entonces... Lo fragmenta, claro, ¿no? Lo fragmento porque se me presentan casos, entonces cuando yo creo que más puedo ayudar a la gente en ese momento, o en el momento que estén pasando, pues lo hago con la intención de que voy pagando el zakat, digamos, a cuenta, por decirlo de alguna manera. Y ya cuando llega el final de Ramadán, o sea, es cuando yo hago ya, digamos, la cuenta del año, entonces, si veo que me he pasado, pues nada, digo, pues, alhamdulillah, pues Dios es... Pero hermana, hablas del zakat obligatorio, ¿no? Sí, del zakat. Hablo del zakat obligatorio. Pero lo sacas al final de Ramadán, ¿no te refieres al zakat del fitr? No, el zakat del fitr no, es esa parte. Sí. Hablo del zakat. ¿Y cuando sacas esas partes proporcionales a lo largo del año, lo haces con la intención del zakat? Sí, exacto. Vale. O sea, yo cuando, por ejemplo, porque claro, a veces se te presentan los casos a lo largo del año de hermanos o de personas que les hace falta. Sí, usted dice que al final de Ramadán, si le falta alguna parte de zakat... Si veo que hago las cuentas, o sea, veo el efectivo que tengo todavía, le saco el 2,5%, si veo que me falta, porque yo voy apuntando lo que pago. Exacto, sí. Y entonces, si yo veo que falta, pues entonces pago la diferencia a quien yo crea que fin en ese momento. Y si he pagado de más, pues nada, no lo dejo así y ya está. Muy bien. Y entonces yo quería saber si lo estoy haciendo bien. Bien, sí. ¿Y tiene alguna otra duda acerca? Sí. Bueno, otra pregunta que tenía es sobre el duá de mitad de Sha'ban, que soy precisamente. El duá de la mitad del mes de Sha'ban. Sí, bueno, hay un duá que, no sé si lo hacía el profeta, o no lo hacía, o se puede hacer y no es vida. Entonces, vida. Ese es el miedo que yo tengo, digo, no sé. Pues enseguida le contestamos, Barakallahu. Sí, porque en él se dice que se decreta en esta noche toda orden sabia y tal, y se confirma y tal, y entonces pedimos que Dios nos libre de toda desgracia y de todo mal y de todo sufrimiento, vamos. Pues inshallah enseguida le contestamos acerca de... Venga, pues muchísimas gracias. Barakallahu, gracias. Bueno, acerca del zakat, sacarlo por anticipado, fragmentado en diferentes plazos, ella apunta todos los pagos que va haciendo durante todo el año. Al final de Ramadán, ella también hace las cuentas, si le falta alguna parte, pues la saca a la persona que vea que más se la merezca. Si se ha excedido del 2,5%, pues se queda así. Sí se puede sacar. En este caso, tal como nos lo explica la hermana, lo que hace es sacar el zakat por anticipado. Y eso sí que es aprobado por varias escuelas jurídicas, incluso hay quien aprueba, digamos, y permite sacar el zakat de 2 o 3 años por adelantado, sobre todo cuando hay una causa que lo justifique. Imaginemos que hay una catástrofe humanitaria, una desgracia en algún lugar, crisis económica, una crisis, algunas personas que están pasando por algún contratiempo, alguien que necesita algún tipo de operación quirúrgica, etcétera, y necesita una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero puede, digamos, abarcar el zakat de 2 o 3 años, puedo sacarlo para beneficiar a esa persona. Con la intención del zakat. Lo que hace la hermana aquí, sacarlo por anticipo, teniendo la intención. Lo que no podemos hacer es sacar una limosna y luego la considero más tarde como zakat, porque la intención aquí es importante, porque estamos ante un pilar y ante un acto de adoración, y no es una limosna voluntaria, sino es un precepto, ¿no? Obligatorio. La hermana, si lo saca a lo largo de todo el año y luego hace la cuenta, si le falta algo lo saca, lo hace correcto.
Insisto en el aspecto de la intención, que siempre que lo saque, que sea con la intención de el zakat y que siempre que tenga, digamos, un motivo para hacerlo, porque anticiparlo, sacarlo antes de tiempo tiene que ser justificado por algún motivo considerado, ¿no? Que la necesidad lo determine, alguna persona en una situación crítica, etc. Barakallahu fik, hermano Tawfiq, ¿algo en este sentido? Sí, la justificación que han dado nuestros sabios es muy interesante para la hermana que lo sepa, pues lo han hecho como una analogía de un préstamo. Si yo tengo un préstamo y tengo una fecha de devolver este préstamo, ya tengo el dinero, pues lo puedo entregar o tengo que esperar hasta que llegue el día de la fecha concretada. Pues en este caso, claro que mientras tengo el dinero y cumplo con las deudas, sería mucho mejor. En este caso, los sabios lo han hecho como una analogía para entendernos. En cuanto a la segunda pregunta relacionada con el dua de mitad de Shaban, o mitades de Shaban, ¿qué le podemos decir? El dua, invocar a Allah subhanahu de las cosas más nobles y más importantes en nuestra amada y querida región islámica. Es nuestra condición de siervos y siervas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como ya lo explica el hermano Muhammad Said hace un poco tiempo, especificar una fecha o un día del año sin ninguna prueba o evidencia del libro de Allah subhanahu wa ta'ala o de la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues podemos caer en cosas como innovaciones o movidas. Dua, pues tenemos todo el año, pues 365 días, 24 horas del día. Y en Sha'ban lo podemos hacer cualquier día y cualquier momento, pero especificar un día o no sé qué, hace falta pues datos, pruebas, evidencias. Si pues en los medios, las redes sociales, hay un dua, hay unas plegarias, incluso oraciones, la verdad no nos consta en nuestras fuentes auténticas algo especial, exclusivo para el día 15 en este caso, aunque es una noche importante, se elevan las obras al cielo, pero especificar algo sin ninguna prueba del libro o la sunna, yo creo que será lo más correcto. Corregir también un aspecto que mencionó la hermana, eso es, el tema de que mucha gente lo llama popularmente la noche del Nesja, ¿no? del decreto, donde se escriben, digamos, el destino de las personas, el sustento, quién va a morir el año que viene, tal. Eso carece de fundamento, carece de argumento. Lo que sabemos a través de los hadices del profeta Muhammad es que es una noche bendita en la cual Allah subhanahu wa ta'ala ve y contempla su creación y perdona a todos aquellos que le piden perdón y a todos aquellos que piden misericordia, salvo a dos personas, a los que no creen en él y a los que están enemistados y peleados con sus hermanos y que sienten rencor hacia sus hermanos en la fe. No hay ningún dua específico ni hay ningún ritual específico. Hay algunos tabi'un que hacían qiyam, hacían tal por la bendición de esa noche, pero no tenemos ningún argumento. Cualquier persona que considere la bendición de esa noche, que haga el dua normal de siempre y que, digamos, reciba esa noche con un corazón puro, porque se trata de la pureza del corazón. Porque Allah subhanahu wa ta'ala excluye a quien no cree en él, porque su corazón está encerrado a la luz de Allah. ¿Y por qué excluye también a aquella persona que está enemistada con los demás? Porque su corazón también está encerrado por el odio, por la ira, por el rencor a los demás. Entonces debemos de recibir esa noche con pureza y con encomendación en Allah subhanahu wa ta'ala, sin hacer ningún ritual, ni ningún rezo específico, ni ningún dua específico, porque no consta y no es la noche del decreto. La noche del decreto es la noche de Laylat al-Qadr, que está en los 10 últimos días de Ramadán. Sí, una noche impar de las 10 últimas noches del sagrado mes de Ramadán. Algunas preguntas, porque nos quedan creo que dos minutos. Una pregunta que nos dice: Salam alaikum, hermanos, mi pregunta es la siguiente: cuando rezo el Fajr, ¿puedo rezar justo después de Subh o esperar un poco? Y muchas gracias. ¿Podemos aclarar esto, por favor, esto de Subh y el Fajr? Esta pregunta yo creo que el hermano Mohamed lo ha contestado. Sí, la hemos contestado ya. Para los hermanos, esta pregunta es frecuente y la verdad se ha confundido bastante. El Subh es el Fajr es el Subh, así para entenderlo. Tenemos los ahadith del profeta Muhammad auténticos. A veces el profeta Muhammad menciona Subh como tiempo de oración o el Fajr. Para mí son sinónimos. La pregunta es, Subh se compone de dos cosas, una que es sunna y otra es farida. Tenemos sunnatus subh, la oración recomendable, y tenemos faridatus subh, la oración
obligatoria. Sí. Sinónimos, pues Faridatul Fajr, la oración obligatoria del Fajr, y Sunnatul Fajr, la oración recomendable del Fajr. Y ahí pues que salgamos de esta confusión, porque es una terminología lingüística que la gente separa el Fajr del Subh. No, para entender, los ahadiths han tratado el Fajr y Subh como sinónimos. Se trata de algo antes, digamos, de la obligación del amanecer, sí. Es sunna, 2 rakat, y después la obligatoria al fard, llámala fajr o llámala subh, es lo mismo. Existe lo que es obligatorio y existe 2 rakats que son sunna, y ambas se pueden llamar fajr o subh. Son sinónimos. Se tienen que rezar antes de la salida del sol. Exacto. Que es la confusión que les suele pasar a los hermanos, que es el subh de la luz del día. ¿no? El rezo del subh no se refiere a rezar el rezo obligatorio cuando salga el sol. ¿no? Eso ya es que has perdido el... Yo creo que esta pregunta la habremos tratado como 100 veces ya. Nos ha llegado una pregunta y de verdad que nos quedan muchísimas preguntas que responder, pero inshallah la semana que viene les vamos a dedicar más tiempo, inshallah, a las preguntas de Facebook y de las redes sociales. La última pregunta nos acaba de llegar también por SMS. Nos dice un hermano o una hermana, intuyo, que tiene 2 hijos y cuando está rezando en casa, pues le pasan sus niños por delante todo el rato y le es difícil rezar sin que le pasen por delante. ¿Qué puede hacer? Los niños el paso de los niños delante del orante no invalidan en absoluto el rezo. Pueden pasar las veces que quieran. Son casi bebés. Y no afecta en absoluto la validez de su rezo. Puede portarlos, puede ponerlos delante, incluso llevarlos en la mano, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba con sus nietos, rezaba con su nieta Zainab, Umama bint Zainab radiyallahu anhu, y se le subían sus nietos al Hasan y al Hussein en su rezo. Y era imam el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando quería hacer el sujud la ponía en el suelo y luego la cogía, y es incluso recomendable que recemos con nuestros hijos, abrazados con ellos, para que ellos vayan, digamos, percibiendo la espiritualidad de los rezos desde los primeros días. No invalida en absoluto el rezo. Alhamdulillah. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan preguntas que responder, pero inshallah las vamos a responder con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala la semana que viene, el lunes que viene, así que lo único que me queda es agradecerles a ambos expertos. Mohamed Said Alis, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, Barakallahu Fik, y a Tawfiq, que Allah te bendiga, muchísimas gracias por tus explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos una semana más en Consultas Islámicas. Inshallah tenemos la cita otra vez el lunes que viene con nuevas preguntas, con nuevas cosas que aprender todos juntos, así que no se lo pierdan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.